Bueno, pues para mí es un grandísimo placer el poder hablar a gente que se dedica a la adoración nocturna. Y lo digo con toda sinceridad. Y además recibo muchas invitaciones de hermandades, de muchos grupos, y no puedo aceptar mucho menos más que una pequeña parte de todas las invitaciones, porque si no, no podría dedicarme a mi parroquia y a las labores que tengo en la diócesis. Sin embargo, cuando me dijeron que era de la adoración nocturna, pues eso era distinto. Porque para Dios, sin ninguna duda, la adoración nocturna es algo muy importante. Y antes de entrar en materia, les contaré algo. Yo soy uno de esos curas que desgraciadamente no tiene la casa al lado de la parroquia. Yo vivo en el centro de Alcalá de Henares y la parroquia que tengo, pequeña, para tener tiempo para los libros y otros ministerios, pues es pequeña y es un pueblecito que está a las afueras sin casa, no tiene casa. Entonces, hace tiempo, pues yo decía, cuando fui trasladado al centro de Alcalá, pues nada, mucho más beneficio, no un poco más. La misma persona, el mismo tiempo, a veces más distracciones, más... Pero el beneficio vi claramente que era mucho mayor. Así que tomé la costumbre todas las mañanas pues de ir a la catedral, que me cae relativamente cerca, a 10 minutos, andando, y allí hacía mi oración. En todo esto, pues nada, se fue aumentando el flujo de gente que venía a mi parroquia, pidiendo oraciones, porque decía estar posesa o padecer diversas influencias, etc. Y entonces Dios me envió un regalo. Allá arriba alguien dijo, vamos a hacerle un regalo. Y apareció, por contacto con unos amigos míos de Irlanda, una chica joven que me vino a visitar. Primero se quedó, pues nada, unos pocos días, y después ya se estableció en mi parroquia. Y esta chica era algo excepcional. Se pasaba todas las noches en adoración del Santísimo Sacramento. Todas las noches de todos los días. Empezaba más o menos a las 12, a veces media hora antes, y a las 7 de la mañana se iba a dormir unas cuantas horas. Después hacía también una siesta después del almuerzo. Y esta chica me dijo, padre, ponga el Santísimo Sacramento, la custodia. Notará que es algo, cambiaba totalmente a ser delante del sagrario, el mismo tiempo, delante de la custodia, era otra cosa. Otra cosa. Podemos tener miedo, los sacerdotes, a acostumbrarnos. Yo era de la idea que la adoración al Santísimo en la custodia debía ser en momentos puntuales, una vez a la semana, cosas así, porque tenía miedo de acostumbrar. Digo, bueno, si siempre está a la custodia, al final no le prestas la atención que es debida, no tiene la solemnidad que debería tener, etcétera, etcétera. Y tiene sus razones lo que yo pensaba. Sin embargo, comprobé que el fruto era distinto, pero además de un modo radical. Y no empecé con entusiasmo, pero me lo pidió tan sentidamente esta persona que yo dije, voy a empezar. Y efectivamente, los frutos fueron evidentes. Y desde entonces, todas las mañanas, lo primero que hago al levantarme es cojo el coche, porque la parroquia mía sí que está a las afueras, voy a la iglesia mía, pongo la custodia y allí hago mi oración. El mismo tiempo, los frutos
multiplicados de modos a venir aquí a adorar la custodia. Yo lo hago por mí. No les dé pena aunque yo esté solo. Yo lo voy a hacer todos los días porque es mi rato de oración de la tarde. Y efectivamente, pues, dadas las explicaciones, no se sintieron oprimidos por ninguna obligación, pero poco a poco se van quedando más. Aquella razón me dejó muy impresionado, la verdad. Ella se pasaba todas las noches. Y a cabo de un tiempo me dijo: padre, hay algo que le querría decir dentro de un mes o 2 meses, cuando nos conociéramos más, pero el Señor me pide que se lo diga ahora. Yo no la conocía tanto, el Señor me pide. Y me dijo: padre, Dios quiere que en esta iglesia, donde recibo a la gente posesa, etc., esté la adoración todo el día. Yo la miré y después de un momento de silencio, escéptico, recortar el tiempo, porque primero estaban tantas personas y después menos y me pedían, por favor, ¿no podría ser un poco menos? Y entonces ella dijo: no se preocupe, padre, Dios se encargará. Yo le dije: pero no lo entiendes, no podemos estar ni media hora 4 personas y tú me dices que en esta misma parroquia donde yo he luchado por esto, que en menos de un mes, efectivamente, estaban hechos los turnos y todo el día estaba el Santísimo Sacramento expuesto. Incluso gente que ni iba a misa los domingos, por misteriosos mecanismos de Dios quería poner la fortaleza, la protección de la oración frente a los ataques del demonio, por ser el único lugar conocido públicamente en España. Tampoco hay tantos que se dediquen a esto. Ahora mismo, pues, solamente en la práctica 3 diócesis, 3 en España, donde se ore por este ministerio que el Señor puso. Entonces, el demonio ciertamente estaba deseoso de hundirlo. Puede hacer muchas cosas, rumores, divisiones entre los mismos colaboradores, ataques de fuera, desde medios de comunicación, ataques desde dentro, compañeros que dicen esto hay que pararlo porque va a ser mal para la iglesia. Y la respuesta de Dios fue enviarme a esta persona para decir: adorad. Y en el tiempo que estuvo, cerca de un año, en la parroquia, continuamente le decía a la gente lo mismo: la Eucaristía es Jesús, la Eucaristía es Jesús. Y la Eucaristía cambió radicalmente a muchas personas, más que predicaciones, más que muchas otras cosas que yo pudiera hacer. Y sigue esta adoración. He querido deciros esto porque quizás ha sido el hecho más extraordinario, más relevante para mi vida también, que ha sucedido en los últimos años. La aparición de esta verdadera enviada de Dios que llegó a la parroquia. Lo único que pidió fue adorar. Después nos embarcó a todos y se marchó. Mientras estuvo allí, lo que pidió fue pasar todo lo desapercibida que pudiera. No dio ninguna charla, no quiso figurar en nada. Ella estaba allí en la iglesia, si alguien quería hablar con ella podía hablar. Comía lo que le traían los feligreses. Y os puedo asegurar que hacer eso una semana o 2, bien, pero casi un año es muy pesado, muy pesado. Sin tener cocina. Al final le regalaron un microondas y una tostadora.
Comer solo lo que te traigan es pesado, porque te apetecen otras cosas, porque te apetece hacer una excepción, lo que sea. Dormía en la colchoneta que usamos para rezar por los posesos, que es una colchoneta de gimnasia, dura, porque son muy resistentes, que solamente un día yo dormí en ella porque vino la adoración nocturna a mi parroquia y me la... Y desde entonces la parroquia ha tenido visiblemente, no una predicación, sino un hecho visible de allí está Jesús. Solamente había que verla. Oración, cómo miraba la Eucaristía, para que la fe naciera en cualquiera, hasta en el más duro. Y bueno, deciros que con los años, yo sí me he dedicado a todo este tema de la posesión, etcétera, fue porque me encargaron de hacer una tesis. Yo estaba muy feliz con mi licenciatura en teología en la especialidad de historia de la Iglesia. Ya estaba buscando el tema para hacer la tesis y de pronto me llamó el obispo y me dijo: tienes que hacerla sobre esto. Yo dije que no, pero al final tuve que obedecer. Pero insistí en el no, porque me gustaba mucho la historia y sobre este tema no sabía nada. Y después, acabado esto, la tesis, que duró varios años, que la dirigió el padre Martínez Camino, y que fue una tesis muy larga, y que tuve que ir a varios países, porque claro, es que iba a ser muy atacado y pues había que prepararlo bien. Después los casos vinieron. No había nadie más en España en ese momento, ni uno. Entonces, todo el mundo que tenía, no egoísta, pero esto era una necesidad. Más de una vez dije, bueno, ya este es el último que recibo y ya el resto les diré, vayan a sus obispados. Pero después venía ahí una madre llorando con su hijo y al final pues tenías que atenderlo. A partir de cierto momento ya dije, se acabó, los atenderé. Y después Dios me envió a esta persona, maravillosa. Y esta persona, una de las cosas que me dijo fue que durante las oraciones por los posesos me centrara en la adoración a la Eucaristía. Al principio, cuando yo empecé todo esto, pues las oraciones eran más como una lucha contra el demonio. Era más como un forcejeo. Porque el sacerdote tiene un poder. Jesús dio un poder a los sacerdotes. Sin embargo, a raíz de esta persona, ella me explicó una serie de cosas que no estaban en ningún libro y que he podido comprobar su poder. Y ella me dijo, no, padre, olvídese de todo lo que hay aquí. Usted, cuando ore por ellos, céntrese en adorar a la Eucaristía. Y efectivamente, tiene su efecto. Después también me dijo, no le pregunte tanto a él. ¿Cuál es tu nombre? Las típicas preguntas que incluso el anterior ritual preceptuaba que se hicieran, etc. No insista. Haga algunas, sí, pero pregúntele más a Jesús. Y es verdad, si uno en la oración le pregunta a Jesús, sin palabras, en nuestro interior hacen hacer la respuesta. Pero esto es válido para cualquiera, salvo que Él quiera dejarnos en oscuridad. Se lo preguntaba a Jesús. Se ocurrían cosas, me venían a la mente cosas que eran las mejores para ese caso. No es que oyera ninguna voz, no es que... Pero a lo mejor, en un momento dado, se me ocurría, vamos a cantar una canción de las de misa.
Y aquello tenía un efecto tremendo que hacía que saliera ese demonio. A lo mejor yo estaba muy interesado por el bien de esa persona en otra cosa, y era lo que en otra época hubiera insistido en preguntarle al demonio. Pero después, al usar este método directo, él dice: no te preocupes, olvídate de esas cosas. Yo te voy a decir lo que necesites saber en el momento en que lo necesites saber, porque se te ocurrirá. Y así actúa con todos los cristianos. A veces esperamos como oír una voz, y no, si estamos en oración, sobre todo en la adoración más concentrada, entonces vienen cosas a nuestra mente. Y normalmente, cuando oímos la voz de Dios, sabemos que es la voz de Dios. Decimos: sí, esto es lo que tengo que hacer. Lo sabemos. Podríamos estar a lo mejor antes en la duda, podríamos a lo mejor antes estar en la zozobra, no ver por dónde salir. Él habla, sin palabras, no las necesita. Y con una seguridad total. Cuando Él quiere que uno sepa así, Dios quiere que haga esto. Lo sabemos totalmente. Así que este gran descubrimiento en la lucha contra el demonio, pues os lo participo porque a todos os puede ayudar y servir. Dios habla, centraos en la adoración. Después, una persona de allí de la parroquia me dijo una cosa que, aunque no tenga que ver, quiero decirosla, que cuando ya estaba en la cama, por la noche, metiéndose, y es una señora casada, pues se acordaba de la iglesia y se metía en ella. Se representaba en su imaginación la iglesia y venía un momento a adorar a Jesús hasta que se durmiera. Yo hasta entonces pues sí había hecho la comunión espiritual, como los ángeles. Sustancialmente somos distintos, es verdad, no voy a entrar ahora en lo que ya sería una clase de teología, pero aunque sustancialmente seamos distintos y aunque forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia el tener cuerpo, dejando claro esto, somos espíritu y esencialmente somos espíritu. De hecho, el cuerpo habrá un momento en que hasta ni lo tendremos. Entonces, con el espíritu nos podemos trasladar en espíritu. Es verdad que a través de la imaginación, pero la voluntad quiere estar ahí. Quiere. Y ese querer es estar. En cuanto que la voluntad quiere estar adorando a la Eucaristía. Y por lo tanto, cualquiera puede estar adorándole todo el día. Y cuando llegue el momento de estar físicamente ante Jesús, la acumulación de ese deseo de todo el día prorrumpirá en un deseo de amor 1000 veces mayor. Cuando ustedes están adorando la Eucaristía, supongamos que hay 100 personas en ese momento, ninguno adora con la misma intensidad. Si pudiéramos poner grados, y Dios sabe los grados, diríamos: mira, este 5, este 15, 10.000. No todos adoráis con la misma intensidad. Uno solo de los que estén aquí, a lo mejor adora más que la mitad de todos nosotros. Comprender esto lleva a entender por qué la Virgen María logró tal intensidad de amor que ella sola valía, porque tenía tal amor en ello. Cualquier acto de ella valía más que los martirios de cientos de mártires, porque ellos pusieron ese grado de amor hasta dar la vida, pero es que la Virgen María era otra dimensión. Tanto se había dado a ese amor que es otra dimensión. Incluso, como opinión personal,
Y esto me ha costado muchos años entenderlo porque no he sido nunca especialmente mariano. Incluso afirmo, como opinión personal, que el amor de la Virgen María fue ya tal abismo que por sí era superior que el de todo el resto de la Iglesia junto. Pero esto sería otro tema. En cualquier caso, el tema de lo que es el odio del demonio a mí me ha llevado a comprender mucho más el amor hacia Dios. Y no tengo duda de que Dios ha permitido que el mundo demoníaco pueda irrumpir, intervenir en este mundo material, cuando se le invoca, cuando se le llama a través de brujería, etc., para que así los hombres tengamos más fe, para que así los hombres tengamos otro camino para aumentar nuestra fe. Es curioso como si Dios, después de darnos milagros, de darnos la Eucaristía, de darnos tantas cosas, dijera, bueno, y además, si todos estos caminos del bien no os llevan, os doy también esto. El resultado ha sido que todas las personas que colaboran en el equipo, porque claro, llega gente todos los días, todos han aumentado muchísimo su vida espiritual. Cuando algunos me preguntan, ¿y por qué permite Dios que el demonio pueda intervenir? Lo veo clarísimo. Para bien. Para bien. El demonio quiere hacer eso para mal y Dios lo permite para bien. Hay una razón por la que el demonio entra en una persona, hay una razón totalmente distinta por la que Dios permite eso. Y afortunadamente, para que se queden tranquilos, es algo raro, muy raro. La mayor parte de la gente que viene, por supuesto, no está posesa. Solamente aquellos, como norma general, que se ponen en el peligro, que invocan espíritus, que hacen conjuros, que pues al final pueden acabar posesos, sí. Los hay, indudablemente. Pero son hechos extraordinarios, no ordinarios. Hay que ver a mucha gente para encontrar auténticos casos. Otra cosa son las influencias. Todo aquel que mete su mano en todo este mundo puede sufrir una influencia demoníaca durante un tiempo o de por vida. Hay mucha gente que dice, vamos a ir a un santero para conseguir esto o lo otro. No va a quedar poseso, probablemente, pero una pequeña influencia sí que puede quedar, que le puede provocar depresión u otras cosas. ¿Significa esto que la depresión está provocada por el mes? También el contacto con lo sagrado en el cristianismo provoca influencias positivas. Un amigo, un conocido que, bueno, venga, renuente, viene con nosotros un cuarto de hora a hacer oración delante del Santísimo Sacramento, pues a poco que esté allí con un mínimo de buena voluntad va a recibir una influencia benéfica, una influencia espiritual en su vida, aunque él mismo no se dé cuenta en ese momento. Cualquier cosa a la que invitéis a alguien y acceda va a provocar esa intervención de la gracia, aunque en ese momento no se dé cuenta. Esto lo he comprendido mucho mejor, esta influencia del bien, conociendo la influencia del mal. ¿Cuántas veces he dicho, pero solamente por una vez que hizo esta persona tal cosa, han venido después todos estos desastres, todas estas cosas malas, incluso desde el plano psicológico? La relación causa-efecto en algunos casos es evidente. Pues lo mismo vale para el bien. Lo mismo vale para el bien. No valoramos lo que supone entrar en contacto con lo sagrado. No lo valoramos. A veces nosotros pretendemos un cambio que sea total, radical, decimos, no, ¿para qué esta pequeña cosa? Más vale que vaya a un retiro. No lo vamos a conseguir, salvo un caso de cada cientos.
Pero pequeñas cosas, sí. Ahí tenemos el caso de Andrés Rosar, que él, ateo, totalmente ateo, no estaba bautizado, era hijo de judíos, pues entró un momento a una iglesia, porque esperaba a un amigo para salir a dar una vuelta. Como no salía, se estaba reposando, entró y se sentó en un banco. Dijo él, la iglesia me pareció feísima, para que nadie piense que fue la iglesia la que me impresionó, pero estaba la custodia expuesta, él estaba adorando. Bueno, pues que adore, se puso a mirar por la iglesia y cuenta que en un momento dado, al mirar una de las velas del altar, fue cuando recibió la gracia que le hizo comprender, no es la palabra, ver que Dios existía y que era su padre y que le amaba, etc. Su vida ya cambió para siempre, para siempre. Este crucifijo bendecido, este templo sagrado, etc. Y por supuesto el centro de todo, que es Jesús. Nos puede ocurrir a todos los que estamos aquí que nos acostumbremos a lo sagrado. Nos puede suceder. Incluso Dios no se deja penetrar por ese influjo benéfico que es la gracia, venida por tantos canales para los que estamos cada día, cualquiera de vosotros en la iglesia, o si no, uno pues empieza a crear una costra, un caparazón que impide esa acción. Desde luego, vale más la pena estar, y esto lo podéis recordar siempre que vayáis a estar una noche de adoración, vale más la pena estar 5 minutos con toda intensidad adorando que todo un día despistado. Vale más 5 minutos. Ahora bien, vale más estar una hora entera u horas con toda intensidad, aunque haya altos y bajos, que los 5 o 4 horas tibias, pero 4 horas poniendo todo el entusiasmo del mundo, aunque uno se despiste sin querer. Es otro nivel, claro, es otro nivel. Aunque uno se despiste, porque si uno pone todo el entusiasmo del mundo en adorar, en concentrarse en la meditación, si después uno se despista, no pasa nada. Mientras no sea por culpa de uno, no pasa nada. Dios actúa sin necesidad de que nosotros sintamos. También es cierto, ya que sois adoradores, que salvo las reuniones que tengáis aquí, bueno, en iglesias todos juntos, hay que buscar el lugar de adorar. Eso es muy importante. No es lo mismo cumplir, y decir, yo ya he cumplido, aunque ha sido en un lugar lleno de ruido, lleno de gente que se movía y me he despistado, que decir, no, yo voy a buscar esta iglesia a esta hora, silencio, penumbra, cierro los ojos, nada me despista, la oración es mucho mejor, claro. Los frutos son indeciblemente mejores. Incluso todos los que comencéis a adorar, no los que llevéis años, pero los que hayáis comenzado, al comienzo se siente un gusto, una consolación. Eso es algo muy común, que la persona que llevaba una vida tibia, alejada, etc., cuando comienza y está allí delante del Santísimo Sacramento, no querría marcharse, siente una paz, una felicidad, un amor que le hace estar allí un día y otro día. Después esto desaparece y ya hay que seguir a palo seco. Pero al comienzo es muy común. Y cualquiera que esté en una fase, pues que otra vez la tibieza ha vuelto, si recomienza con mucho entusiasmo, Dios suele, como decía el cura de Ars, engolosinar para animar, porque sabe que somos poca cosa. Y por lo tanto, como somos humanos, pues... Pero después hay que seguir a palo seco.
Pero cuando uno está en la oración siempre aburrido, despistado, tal, hay que pararse a pensar, ¿esto es una prueba de Dios? ¿O es fruto de que yo no pongo ningún entusiasmo? ¿O es fruto de que me da lo mismo donde haga la oración? ¿O es fruto de que estoy allí con los ojos abiertos? Claro, no es lo mismo llegar ante el Santísimo Sacramento con un librito, cada vez que nos despistemos, leer un poco y después cerrar los ojos. Y que me despisto, otra vez leo un poco y cierro los ojos. No es lo mismo eso que lo otro. Si tenemos que decir, ¿qué he sacado yo? Porque claro, si salgo y no saco nada, hay que examinar. ¿Lo estoy haciendo bien? Porque es estar como Jesús. No podemos salir igual que hemos entrado. Cada semana. Enseguida paramos. Si no hacemos los propósitos, Él tampoco se muestra tan generoso después en la oración. Es un signo. Es un signo. Cuando uno va a la oración y no... Hay que preguntarse, es que estoy haciendo algo. Porque si no hago nada, pues la escuela se cierra. Puedo estar físicamente. Hay que ponerse propósitos y hay que hacer los propósitos, hacerlos. Entonces Él es el maestro que va transformando. Aún así puede llegar después la aridez, pero en la inmensa mayoría de los casos, estar aburrido en la oración es fruto de que no estamos ante un maestro que nos enseña y nos pone ejercicios, sino estamos. Ya es una rutina, toca, la hacemos. Así que estas son las cosas que querría decir, pero quiero que haya preguntas para que así podáis, pues bueno, las curiosidades que tengáis, tampoco es mal, toda curiosidad que pues, podáis hacerla. Así que preguntas. Cuando ha hablado de la clarividencia, de ver lo que el Señor me mueve a preguntar a la persona poseída, depende de la pureza del corazón. Cuanto más puro es el corazón, más claramente veo lo que el Señor me lleva a preguntar. Cuanto más impuro es el corazón, más puedo errar en esas preguntas. Por eso creo que valdría la pena que hablara de la pureza del corazón y de los afectos desordenados, porque a veces puede uno creer saber sin saber. Creo que sería importante hablar de esto. Y después creo que también sería importante hablar de la misericordia, porque el diablo lo que hace es aplastarnos con la culpa, y la misericordia es lo que nos salva, ¿no? Creo que también sería bueno iluminar desde este aspecto. Sí, lo primero que he dicho, claro, ya después la labor del confesor, del director espiritual es tan importante para discernir. La regla general es válida, sí. Y lo que ha dicho, la pureza del corazón. Hay gente, incluso muy religiosa, externamente, que a lo mejor su corazón no es tan puro. Que a lo mejor su corazón pues tiene muchísimos muros, a veces hasta de tipo eclesial. Hay cristianos que sí rezan el rosario y tal, pero después tienen unos prejuicios de lo más curiosos, por un lado o por otro, porque a lo mejor su opinión era que la teología de la liberación es lo que debería reinar, y otros, por otro lado, es que lo de ahora ya a mí no me satisface. Hay siempre cosas que impurifican el corazón y por eso es tan bueno pues tener a alguien que nos diga las cosas. Cuanto más simple sea la persona, Dios puede actuar de un modo más directo, más claro, más nítido. Cuanto más complicada es la persona, pues menos, eso es evidente. Pero ahí ya entraríamos en un campo que es mejor que cada uno pues consultara. Después, la misericordia. Hay algunos
que dicen, bueno, Dios es tan bueno que al final a los demonios los amnistiará. Yo les puedo asegurar que la condenación es para siempre, y ellos lo saben. La condenación es algo espantoso. No exageraría lo que es la condenación. Porque lo terrible no es el dolor que se sienta, lo terrible es que por pequeño que sea, va a seguir siempre. Y no es un dolor físico. Los demonios no tienen cuerpo para que les duela físicamente. Es algo espiritual. Habría que pensar en las personas llenas de rabia, o en las personas tristes, para entender lo que son estos espíritus condenados. No es nada físico, insisto. El fuego es un fuego espiritual. Pero Dios creó a sus espíritus para ser felices, y ellos mismos, algunos, confiemos en que sean poquísimos, pues optaron por un destino autónomo de Dios. Dios hizo todo lo posible por atraerlos así, pero al final ellos perseveraron. Dios no les obligó. Y para siempre hay espíritus, entes espirituales que definitivamente han optado por resistir toda gracia de Dios. Y son los condenados. Dios puede dar mucho amor, pero no puede obligar a amar a nadie. Y en la inmensa variedad de almas humanas y espíritus angélicos, creo, hay algunos que han optado por eso. Y la Biblia es en eso tajante. El Apocalipsis cierra lugar a toda esperanza. Arderán en el lago de azufre por los siglos de los siglos. Es más, la Biblia en muchos lugares, incluido Jesús en los Evangelios, habla de la condenación en los términos más espantosos que se le ocurren. El gusano que nunca muere, el fuego, la gema del fuego inextinguible, las tinieblas exteriores, etcétera, etcétera. O sea, no es fruto de predicadores medievales. El mismo amor, cuando predicó sobre la tierra, cuando habló de la condenación, usó los términos más terroríficos. ¿Por qué? Pues porque si nos alejamos del pecado por miedo, tampoco es malo. Ojalá que lo hiciéramos por amor, ojalá, pero tampoco es malo que lo hagamos por miedo. Y el infierno existe, y existirá. Insisto, imaginaos lo que es porque hay tiempo, no es un eterno presente el tiempo de los demonios. Hay tiempo distinto, esto sería muy largo de explicar, que es el Evo, pero después de la resurrección de los hombres habrá tiempo material. Después de la resurrección ni siquiera Evo, tiempo material para los hombres. Daos cuenta lo que es que pasen 1000 años, 10.000 años, 1.000.000 de años, y saber que ese dolor, ese sufrimiento sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es algo, la famosa comparación que se ha puesto, es decir, imaginaos un pájaro que se posara a la orilla de un mar, tomara un poquitín de agua, levantara el pico y se fuera volando y no volviera hasta dentro de un siglo. Y volviera al cabo de un siglo a otro, bebiera un poco de agua, lo tragara, se marchara. ¿Cuántos millones de años se necesitarían para vaciar los océanos de la Tierra? Pues se lograría y la eternidad no habría hecho más que comenzar. Eso es lo terrible del infierno. Y en eso nunca insistiremos suficiente. Fijaos cuántas veces habló Jesús del infierno. No habló 2 o 3 veces, muchas veces, en muchas parábolas. Ya no digamos después los apóstoles en las cartas. Y el mismo Apocalipsis
hasta justo antes del triunfo del amor, recuerdan el infierno para siempre. Algunos dicen que existe pero está vacío. No dice eso la Biblia. La Biblia claramente habla de que Satanás y sus secuaces serán arrojados ahí. Demonios va a haber seguro. Lo dice Dios. Y hombres le preguntan al maestro, ¿serán pocos los que se salven? Ya conociéndole, decían pocos. Y dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque al final muchos querrán entrar y no podrán. No dice quizás algunos, o... Es verdad que si muchos, hay que entenderlo, entre tantísimos miles de millones de habitantes que hay en la Tierra, pues claro, a poco tanto por ciento que sean, de 0,001, pues ya son muchos. Pero aunque hubiera solamente 100, sería una tragedia espantosa, espantosa. Y por lo tanto, tenemos que pensar en el infierno. Es algo que ayuda mucho. No conozco a nadie tan santo que no pueda caer en el infierno. Nadie, nadie. Además, los medievales, sin ningún tipo de anticlericalismo, en sus portadas de los tímpanos ponían ahí abades, obispos, papas, era un recuerdo constante. Y por miedo se dejaba de pecar también. Y eso no era malo. Además, si es la verdad, pues ¿qué importa que nos dé miedo? Es la verdad. Si la verdad fuera que Dios dice a todos adelante, pues adelante. Pero la verdad no es esa. La verdad no es esa. Además, yo soy muy entusiasta de María Valtorta. No me importa decirlo públicamente, muy entusiasta. Ha sido la mística que más me ha influido en toda mi vida. Y ella, en uno de sus... Es una mística que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Su obra está todavía bajo estudio. Y hay un pasaje impresionante que ella dice: cuando Jesús murió en la cruz, cuando ocurrió lo que aparentemente era la más espantosa derrota del bien, la más espantosa derrota de Dios, el hundimiento de todo, humanamente hablando. Entonces, en ese mismo momento, Satanás y todos los demonios se hicieron conscientes de que su condena era eterna. Porque en ese momento comprendieron la justicia de Dios. Que por los pecados de los hombres, que por los pecados, Dios Padre no había perdonado ni a su Hijo. Entonces, si algún demonio pensó en algún momento que podía existir algún tipo de perdón universal, de amnistía al final de los tiempos, entonces comprendieron que la justicia de Dios era algo totalmente serio y que no había perdonado ni a su Hijo. Siguiente pregunta. Hoy en día, pues, lo que se oye es que el demonio no existe, es lo que más se dice, ¿no? Entonces a mí me gustaría echar en falta, pues, esa influencia del demonio en el mundo, cómo esa influencia que usted ha dicho, o bien esa posesión, ¿cómo nos la explicaría? ¿Cómo podemos decir que el demonio existe o qué signos? Sí, hay que decir claramente que siempre es preferible pensar poco en el demonio o incluso nada, a pensar mucho en él. En esto están los dos excesos, el verlo por todas partes. Claramente, si un cristiano o quien sea dijera, no, el demonio no existe, eso es una herejía. No hay que entrar en más razonamientos. La Biblia habla claramente. Sí, no, pero hablo primero de los cristianos. O sea, los cristianos tenemos que estar a lo que Dios diga.
Y la palabra de Dios es clara y es la primera autoridad que existe, es Dios hablando directamente. Entonces, punto final. El que diga que no existen los demonios es un hereje. Así de claro. De las razones que dé. Recuerdo que uno de los integrantes del tribunal de la tesis, allí en Comillas, dijo: si yo afirmo que no existe el demonio, ¿soy entonces un hereje? La respuesta es evidente. Es evidente. Y la Biblia es la Biblia. Después, es curioso, yo pues hablo, aunque no soy muy dado a viajar, pero Madrid, como coges el metro y vas a cualquier lado, pues allí sí que suelo hablar, sobre todo en colegios universitarios o en la universidad. El lunes próximo pues hablaré en una facultad de medicina de allí de Madrid. Pues mucha gente de la que está allí es totalmente contraria a la Iglesia. Han visto tantas películas, tantas novelas, pero cuando llego allí y hablo, todo el mundo dice: bueno, a ver qué nos dice. La sociedad está muy abierta para escuchar a los hombres de Dios que les hablen de esta faceta. Y a partir de aquí, hablando del demonio, se puede hablar de Cristo. Y la gente va a estar abierta. Si yo les empezara a hablar de otros temas muy buenos, sacarían las garras y dirían: bueno, sí, gracias, adiós. Pero les voy a hablar de todo esto. Se llenan siempre todas las salas de los colegios mayores, en la universidad, las aulas magnas se llenan hasta el último asiento. Nuestra sociedad ciertamente ha perdido el interés por el cristianismo, se va a otras cosas, al budismo, pero el tema siempre hay una curiosidad innata. Es cierto que en esto cabe un exceso, podemos hablar más de los aspectos negativos que de los aspectos positivos de la fe, pero estamos muy lejos de ese extremo, muy lejos. Y mucha gente se ha acercado a Dios a raíz de estos temas, de conferencias, de charlas. Antes, ahora ya no, les invitaba, les decía: vente si quieres, tú ven y verás. Y yo creo que la juventud es curioso, a veces tocándole los temas que van directamente pues a su curiosidad, a su interés, tenemos ahí como en un castillo una puerta por donde podemos meternos. El demonio, lo de la sociedad, pues sí, los demonios son siempre los mismos. Cuando los hombres están más débiles, puede actuar más. Los demonios son siempre los mismos en número y en poder, pero si los hombres son más débiles, tienen más poder, claro. Y ahora tienen más poder que antes. La sociedad está peor. Sobre esto hay muchas opiniones, pero la opinión de los demonios la sé perfectamente. Y es verdad, las cosas están mucho peor. Y ojo, tengo que aguantar a veces en muchas sesiones de oración, como me dicen: tu iglesia, ya verás lo que va a pasar con ella dentro de unos años. Pues me lo han dicho muchas veces. Y yo me tengo que callar porque en este caso dicen la verdad. Mal están las cosas, pero se van a poner mucho peor. Y por lo tanto no tenemos que estar con un espíritu negativo o pesimista, diciendo: fíjate, hemos perdido esto, hemos perdido lo otro. No, tenemos que decir: fíjate, conservamos esto ahora, mantenemos esto. Pero es evidente que lo que estamos retrocediendo no es una mala racha, es una tendencia muy acusada desde hace ya decenios, en que el reino de Dios en Europa está retrocediendo. El mismo entonces cardenal Ratzinger decía: tendremos que irnos acostumbrando a que los cristianos en Europa seamos una minoría. Y esto es realismo, y lleva a tener una visión optimista. Fíjate, en medio de todo esto, con lo mal que están las cosas, mantenemos esto.
La adoración nocturna, pues si no consiguen más gente, si no pasa nada. Mantener es mucho. Es como un baluarte que pone un dique al avance del mal. Pero no se desanimen, no dirán, es que si seguimos así en unos años, alégrense de lo que hay. Tampoco piensen en unos años que, claro, es que fueron un florecer de vocaciones, de todo aquello era excepcional. Excepcional. Ahora volvemos a una época como la del Imperio Romano, en que hay que luchar. Pero además, esta época es especialmente mala, porque conozco a tantas familias tan buenas, con hijos educados en la fe, que rezan, y cuando llegan a la pubertad, a los 16 años, abandonan todo. Los padres me dicen, pero ¿qué he hecho mal? Nada. Estaban los amigos, la televisión, internet. No ha hecho nada, pero no puede usted luchar contra todo. Quédese tranquilo, usted ha puesto esa semilla, ya hará Dios lo que... Pero ahora mismo es toda la sociedad la que, si hay algún elemento bueno, lo hace fermentar. Lo hace fermentar. La levadura está por todas partes y, por lo tanto, por buenos que sean los hijos, al llegar a ciertas edades es casi imposible. Así que resistamos, mantengamos los baluartes. Hay cosas que van más allá de nuestro poder. Hay cosas que, si no es por una acción de Dios, pues, ¿qué podemos hacer frente a una ola inmensa? Por eso, relativo a la adoración nocturna, tranquilas, mantenerse es muchísimo. Es heroico. Cuesta más que si todo lo viéramos floreciente, bollante, que viene, cuesta mucho más. Pero a los ojos de Dios, ¿cuántas veces he podido comprobar, hablando con demonios, que los monasterios, cosas como la de ustedes, etcétera, son diques frente al mal? Que invisiblemente hay potestades tenebrosas que podrían hacer mucho más daño a través de la tentación y que son contenidas por muros invisibles. Monasterios, almas víctimas, etcétera, etcétera. Desaparecidos esos baluartes, ellos podrían actuar mucho más, mucho más. ¿Por qué apareció el partido nazi en Alemania en esa época? ¿Eran mucho peores ellos? Eran como casi todo el mundo, como casi todo el mundo. Pero allí pudimos ver como si Dios dijera, ¿queréis seguir vuestros propios caminos? ¿Queréis alejaros de mí? Pues vais a ver los frutos de vuestras obras. Y como tormenta, en 20 años se forma lo impensable. ¿Cuántas tormentas se podrían formar incluso ahora mismo? Y la mano de Dios lo detiene. Por cosas como, a lo mejor, almas de la adoración nocturna, carmelitas, una persona muy enferma que le ofrece todo a Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas deberían suceder? ¿Cuánta mano libre tendría el demonio para formar partidos espantosos que llegaran al poder, actos terroristas todavía peores, incomprensión entre pueblos que llevaran a guerras? Y sin embargo Dios invisiblemente evita el mal. Pues la acción del demonio tiene muchos muros. De hecho, San Pablo lo dice en una de sus cartas. El anticristo ya está, pero hay un muro que lo retiene. Leyendo todo ese tenor de la carta, ese muro es la voluntad de Dios. Ponemos muchos muros sin darnos cuenta y Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Cuántas veces el demonio me ha dicho, atacaría a tal persona? Tentaciones, lo que sea, pero no puedo. Personalmente o comunitariamente. Una parroquia tranquila,
un buen párroco, tal. Si en un momento dado, Dios, como en el libro de Job dice, puedes probarle al párroco. Puede haber sediciones, murmuraciones, rebeliones, denuncias, el párroco afligido, su vida le cambiaría totalmente. Yo cada vez que veo a un párroco feliz en su parroquia, tranquilo, y piensa él, mi mérito, buen pastor, tal, con él. En 3 semanas esto puede ser el infierno. Es Dios el que te protege. Es Dios. Y normalmente Dios prueba a los buenos dejando un poco más de mano libre al demonio para atacarles. Y a los que ve que son débiles y poca cosa, dice, ya se basta él. Como vaya un poco más, lo hunde, tocado y hundido. Entonces, Dios es misericordioso y mucha gente es mucho menos probada porque puede mucho menos. Mucho menos. Bueno, y la última pregunta, porque ya nos hemos pasado de la hora, ¿verdad? Yo quería preguntarle que lo difícil actualmente en el sentido del estudio es que se entiende, o se le ha entendido, se le ha categorizado al demonio como ser personal. Esta categoría hoy en día pues ha caído por los elementos positivos que tiene la concepción del ser personal. Entonces, para que no entendiéramos el demonio como el mal, así en sentido genérico, ¿cómo definirías tú o cómo defines al demonio para que lo entendiéramos tal como es? Es decir, un ser ontológico, sabiendo que no es igual a Dios, etcétera. ¿Cómo lo definirías? Bueno, voy a contestar quizás primero a... Dios existía al principio y no había nada. Dios era feliz, no le faltaba nada, pero en su inmenso amor decidió, desde toda la eternidad, hacer partícipes de su amor a otros seres. Lo que pasa es que el amor no se puede imponer. El amor es algo libre. Dios puede crear otro universo como este chasqueando los dedos y decir, y ahora el siguiente que sea el doble de grande, de bello, de perfecto, y otro universo. Y que diga, y ahora otro, el doble de perfección que el anterior. Y podría crear otro universo cada segundo. Y no se cansaría, no se le gastaría el poder. Pero Dios no puede crear el amor. El amor es una donación, es algo libre. Tiene que haber un otro con libertad y que diga, te amo. Y además el amor tiene grados. Tiene grados. Entonces Dios en su infinita sabiduría decidió crear seres personales, yo, con su historia, su personalidad, su psicología, sus ilusiones, todo. Y esos son los espíritus. Todavía no existía el universo material, todavía no había aparecido nada, ni el hombre ni nada. Y Dios creó esos. A juzgar por, sobre todo, un versículo de Daniel, son miles de millones de espíritus los que creó. Entonces, ahí estaba la cosa. Para amar hay que poner una prueba, porque evidentemente el amor donde se desarrolla es en la fe. Y aquellos espíritus no veían la esencia de Dios. Conocían a Dios, pero no le veían en su esencia. Sabían que Él les había creado, etcétera, etcétera, pero su esencia estaba velada. Y allí es donde se podía desarrollar el amor, en una prueba. Sobre eso, santos padres y místicos han dicho que la prueba fue el que Él les dijo que era Dios, tal, que le adoraron, cosa que no hubo problema, aunque alguno pues se enamoró más de sí mismo, pero bueno,
aún así se arrodilló, espiritualmente hablando. Después la siguiente prueba fue la visión de la encarnación. Ese Dios inmenso que conocían con sus mentes, en su grandeza, que se iba a encarnar. Y incluso les mostró la historia futura, la crucifixión incluso, con toda su historia de lo que iba a pasar. Y allí algunos dijeron, pero bueno, esto es un contrasentido, esto es un... Y finalmente, algunos teólogos místicos, dicen que la última prueba fue mostrarles que una criatura material iba a ser la reina de todos los espíritus, porque iba a ser la madre de ese Dios encarnado. Y ahí fue cuando algunos dijeron no. Es decir, lo que he explicado con una historia, lo que viene a decir es, los demonios no son energías, no son símbolos, son entes personales, cada uno con su historia, con su forma de pensar, con su psicología. Eso en cada exorcismo se ve con claridad. A cada uno hay algo que le duele especialmente, incluso cosas que les aterran. Cada uno tiene su nombre. La Biblia da nombres de demonios. Entonces, es una sociedad cuya cabeza es el más poderoso, bello e inteligente de todos los espíritus que fueron creados, cuyo nombre en el Antiguo Testamento es Satán y en el Nuevo Diablo. Diablos. Uno. Siempre la Biblia habla de muchos demonios, espíritus inmundos, etc. Pero cuando habla de esta figura, siempre usa el singular. Nunca el plural. Nunca habla de diablos la Biblia o de satanáses. Cuando usa perífrasis, pues lo mismo, la serpiente antigua, el homicida desde el principio, etc. Pero son seres personales. Y ellos seguirán existiendo. Dios les concede la existencia. Dios no ha creado una cámara de torturas para ellos. Les ha concedido el ser y ellos viven como quieren vivir. Es el maravilloso don de la libertad. Porque claro, lo que Dios no podía hacer, una vez que vio que quizás una parte residual de todos esos espíritus se rebelaban, lo que no podía decir, bueno, o seguís mi camino o os destruyo. No. Ellos siguen teniendo el don de la existencia, que en mi entender es mucho. Por eso Dios permite el existir. Si solo todo el existir fuera sufrimiento, sería más difícil entenderlo, pero es como el hombre que está en una isla desierta solo. Es algo así. Lo pasa mal, pero tiene la existencia. El encerramiento que ellos tienen está dentro de su alma. Pero no pienso yo que todos los segundos ellos están en el ego. Sean continuo sufrimiento. ¿No? Hay momentos de más sufrimiento, de menos. Sí que hay, virtualmente hablando, pues ese dolor de ser ese espíritu, pero bueno, por eso pienso yo que Dios les concede el seguir existiendo. Son seres personales, saben más teología que nosotros, pueden hacer cosas en el mundo. Dios no se lo permite, solo les permite tentar. Aunque aquellos que les invocan sí que les permite hacer cosas especiales, y de hecho a veces las hacen. Hay sectas satánicas, etcétera, que a veces actúan de un modo más especial. La misma Biblia advierte de que al fin de los tiempos el demonio podrá actuar más abiertamente, como en sus momentos de mayor oscuridad del paganismo y de las tinieblas, también actuó de un modo más visible. Podemos rastrear, pero esto sería ya más largo, las intervenciones demoníacas que aparecen en la Biblia. Y ellos odian a Dios con todas sus fuerzas. Ellos, si han logrado resistir el amor, ha sido a través del odio. Tengo un muy buen amigo, con esto acabaré, acabo rapidísimamente. Tengo un muy buen amigo que no era especialmente creyente, pero amaba a su mujer, a sus hijos. Cuando yo le visitaba en su casa, me lo decía, mira, para mí la familia lo es todo.
voy a intentar buscar a Dios, tal, pero... Y se volcaba al 100%, era el mejor de los padres, el mejor de los maridos, era un hombre, después de 20 años de matrimonio, completamente enamorado de su mujer. Bueno, al cabo de un tiempo, me llamó y me dijo, no me lo puedo creer, tiene un amante. Siguió ese proceso, ese conocimiento con el amante de ella, de tal, y al final ella le dejó. Y ella, al final, ha acabado con un hombre bastante mayor que su anterior marido, bastante más anciano, que evidentemente no la ama como su marido, ha destrozado la familia, los hijos, todo. ¿Cómo ha logrado superar esto? A través del odio. Ella, después de pasar una fase de mucho sufrimiento, de mucha zozobra, cuando optó por la infidelidad, solo pudo superar los continuos detalles, los continuos que tenía su marido, a través del odio. Dando unas contestaciones cada vez peor, cada vez más, y al final odio. ¿Por qué? No le podría resistirse. Porque él la perdona. Él me lo ha dicho, José Antonio, y yo, después de todo lo que ha pasado, si ella viniera aquí, le abriría la puerta y le diría, no ha pasado nada. Me lo dice casi llorando y con toda sinceridad. Y se lo dice a ella, oye, ya sabes que ella responde con una agresividad, con un odio tremendo. ¿Por qué? Si no, no podría resistirlo. Pues esto es un ejemplo muy bueno del amor infinito de Dios, que perdonaría a todos en cualquier momento, pero la resistencia de los seres libres, que podemos hacer con nuestra libertad lo que queramos. Y por más que nos parezca imposible la postura de los demonios, se trata de dar un paso, otro paso, otro paso. Si uno cae al abismo, nunca dijo, no, me voy a echar al abismo. Es un paso, otro paso. Y al final uno acaba haciendo lo que jamás pensó que haría. Pero no lo hizo de golpe. Fue una degradación continuada, libre. Por eso, lo terrible de cada pecado. Cada pecado nos acerca un poco más a esa línea, que a lo mejor está muy lejos, pero esa línea que existe a través de la cual, una vez que pasemos, ya nuestra alma dice, se acabó, tomo la decisión definitiva y de resistir al amor de Dios. Hay personas así entre nosotros. Fijaos, el mundo habla de Dios, todo habla de Dios, todo nos lleva a Dios. Sin embargo, hay gente que no. Pues eso no ha sido de golpe, paso a paso, pecado a pecado. Lo uno me lleva a lo otro, y lo otro de más allá. Y al final, pues cualquiera puede convertirse en un monstruo. Cuando leí la biografía de Himmler, de Padfield, 700 páginas, un trocho así de grande, él en el prólogo de un libro así de grueso, este fue el que era el jefe de todos los campos de concentración, de las SS, etc., el responsable práctico y concreto de todo el exterminio y de muchas más cosas, muchísimas más. Pues el autor inglés en el prólogo dice, estoy en Baviera, en una preciosa iglesia, católico, veo a estos monaguillos que entran con el sacerdote, seguro que en este santuario tan famoso vino aquí el pequeño Heinrich Himmler. ¿Qué es lo que hizo que un niño bueno, bondadoso, se transformara en el jefe de las SS? Pues el libro, eso es lo que muestra, paso a paso. Lo otro también es válido, para el bien también. Las cumbres más altas, paso a paso. Nadie va a llegar a lo alto de golpe. Cada paso que damos tiene una trascendencia que no nos imaginamos. Si decimos, venga, hoy voy a rezar, a lo mejor eso es una bola que mueve otra bola, que mueve otra bola, y que nos cambia la vida entera.
aunque uno tenga 70 años, 80, a lo mejor esta tarde hacéis algo que provoca ya una serie de causas y efectos que os cambian la vida. Para bien, para bien. Bueno, pues dada la hora, ponemos punto final aquí. Bien. Nos ha hablado de